Bienvenidos nuevamente a las clases de estudios sociales en un segundo tema que es la colonia. En esta oportunidad desarrollaremos la primera parte del contenido curricular de la colonia. La época de la colonización española. Para poder desarrollar este contenido debemos de tomar en cuenta la conquista del imperio incaico. Cajamarca, la emboscada del Inca. Pizarro se enteró de que en el imperio inca existía una división entre los dos sucesores del último inca Huayna Cápac, el inca Atahualpa y su hermano Huáscar. Es así que los conquistadores van a persuadir al inca, es decir, a Atahualpa, para tener un encuentro con ellos. El inca, al ingresar a la plaza central de Cajamarca, fue emboscado y aprehendido por los españoles, por Francisco Pizarro. Fue el padre Valverde que le ofreció un crucifijo y la Biblia, que fue rechazado. Por eso Atahualpa fue apresado el 16 de noviembre de 1532. Atahualpa fue acusado principalmente de herejía, de poligamia y de asesinato, y condenado a morir quemado. ¿Por qué fue acusado de herejía? Fue acusado de herejía por haber tirado la Biblia, de poligamia por el hecho de que él tenía muchas esposas, a pesar que para los quechuas esto era plenamente aceptado, y de asesinato porque mandó a matar a su hermano Huáscar. El padre Valverde le ofreció morir en la horca a cambio del bautizo. Él murió exactamente el 26 de julio de 1533 con el nombre cristiano de Juan. Como podemos ver en la imagen, ahí está el último inca Huayna Cápac, el enfrentamiento de sus dos hijos, tanto Atahualpa como Huáscar, y cómo se encuentran en Cajamarca, principalmente Francisco Pizarro y Atahualpa, y quien Atahualpa al final será condenado a morir, pero será bautizado antes por el padre Valverde y recibirá el nombre cristiano de Juan. Después de la muerte de Atahualpa, se va a consolidar la conquista. Pizarro y sus hombres avanzarán hacia el Cusco, donde hicieron una entrada triunfal el 15 de noviembre de 1533. Francisco Pizarro obtuvo el título de gobernador y alguacil mayor. Sucedió lo mismo con Almagro y los llamados 13 de la fama. Luque no fue logrado ser nombrado obispo porque había fallecido en Panamá. En esta época, en una primera etapa, se va a dar la llamada guerra civil entre los españoles. Esto debido a que los primeros adelantados, entre ellos Francisco Pizarro, Almagro, Pedro de Mendoza y Simón de Alcazaba, se habían dividido el territorio en 4. La parte superior estaba poseída por Francisco Pizarro con el nombre de Nueva Castilla. Por debajo estaba la gobernación de Nueva Toledo, que le pertenecía a Diego de Almagro. Más al sur, Pedro de Mendoza se había adueñado de la gobernación de Nueva Andalucía. Y por último, Simón de Alcazaba era poseedor de la región denominada Gobernación de Nueva León. Había surgido la pelea entre Almagro y Pizarro. Esto conllevó a la primera guerra civil entre españoles. Debido a esto, al conocer este conflicto que se estaba dando en las nuevas tierras, el rey ve por conveniente la creación del virreinato del Perú, que estaría al mando de Blasco Núñez de Vela, quien será muerto. El primer virrey y el nuevo virrey Pedro de la Casca vencerá definitivamente a Pizarro. Ahora nos encontramos ya en la colonización. En esta época de la colonización debemos referirnos tanto al ámbito administrativo, económico, social y religioso de la época colonial. En la parte administrativa debemos distinguir dos autoridades. Por un lado, las autoridades metropolitanas y por el otro, las autoridades coloniales. Se llamaban autoridades metropolitanas puesto que su residencia se encontraba en España. Entre ellas se encontraban el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El rey era la máxima autoridad tanto de España como de las colonias españolas en América. El Consejo de Indias era un cuerpo colegiado
de la nobleza que pertenecía al rey, que se encargaba de resolver todos los problemas que se suscitaban en las colonias españolas en América. Por otro lado, la Casa de Contratación de Sevilla era una especie de aduana o un puerto ubicado en la ciudad española de Sevilla, que era el único lugar por el cual podían llegar los barcos para desembarcar su mercadería y también llevar mercadería desde España hasta las Américas coloniales. Por otro lado estaban las autoridades coloniales, llamadas así porque su residencia se encontraba en América. La primera autoridad era los llamados virreinatos. Los virreinatos más importantes que se lograron fundar en la colonización española fueron el Virreinato de Nueva España, de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato de La Plata, o también llamado Virreinato de Buenos Aires. Cabe destacar que el Virreinato del Perú y el Virreinato de Buenos Aires estuvieron ubicados en Sudamérica. Como podemos ver en el mapa, en la parte izquierda, podemos identificar al Virreinato del Perú, podemos identificar a la Real Audiencia de Charcas. Eso es porque ahora vamos a desglosar el contenido de las audiencias. ¿Qué eran las audiencias? Las audiencias eran las autoridades encargadas de administrar justicia en una determinada región territorial. La audiencia más importante en la colonización española en la parte sur de Sudamérica fue la Real Audiencia de Charcas, que fue fundada un 18 de septiembre de 1555. Como les había dicho ya, su función principal era la de administrar justicia. Una audiencia estaba compuesta principalmente por el presidente, por el fiscal y por los oidores. Por otro lado, la Capitanía General eran puestos o eran cuarteles militares de los españoles, principalmente creadas para la defensa de los españoles en el caso de que existieran subversiones indígenas. Las capitanías más importantes creadas son las de Guatemala, las de Venezuela, Chile y Cuba. Y en el mapa que se encuentra a la derecha identificamos a las capitanías, tanto de Cuba, de Venezuela, de Guatemala y la Capitanía General de Chile. Hablemos ahora de las gobernaciones. Las gobernaciones fueron provincias de los virreinatos, es decir, eran extensiones territoriales más pequeñas que el virreinato y estaban dentro del virreinato. O dentro de capitanías generales, también estaban dentro de audiencias. Con el tiempo, las gobernaciones fueron sustituidas por las llamadas intendencias. En el siglo XVII, dentro del plan de reformas del rey Carlos III. En nuestra Real Audiencia, es decir, la Real Audiencia de Charcas, existieron las siguientes intendencias: la Intendencia de La Paz, la Intendencia de Charcas, Potosí y Cochabamba. En el mapa de la izquierda, claramente se puede identificar a las gobernaciones o intendencias, tanto de La Paz, Intendencia de Cochabamba, la Intendencia de Charcas y la Intendencia de Potosí, conjuntamente las gobernaciones de Moxos y las gobernaciones de Chiquitos, que van a hacer parte de la Real Audiencia de Charcas. En el mapa también quiero hacerles notar que la Intendencia de Potosí, en su extensión territorial, claramente se visualiza que tiene salida hacia las costas del Océano Pacífico. Por otro lado estaba el corregimiento. Los corregimientos eran territorios más pequeños que las intendencias. Estaban a cargo de su autoridad llamada corregidor. ¿Cuál era la función principal del corregidor? Era la de explotar a los indios y de esa forma recaudar riquezas en forma de impuestos. Ellos también mediaban en los conflictos que surgían entre españoles e indios. Corregían, como dice su nombre, los abusos cometidos por los encomenderos en contra de los nativos. Otras autoridades muy importantes, y casi las últimas, son el Cabildo, que es un gobierno comunal y está dirigido por un alcalde. Los cabildos eran reuniones de personas en la época colonial de clase alta, es decir, de la clase española o criolla, que se reunían en la plaza principal para tomar decisiones. Estos iban y estaban dirigidos por un alcalde.
Por otro lado, también la colonia española reconocía a una autoridad denominada caciques y curacas. El cacique o curaca era la máxima autoridad del pueblo indígena. Esto debido a que los curacas, al ser tan respetados por el grupo indígena, llegaron a tener ciertos privilegios que los españoles les dieron. Lamentablemente, a cambio de favores que les hacían los caciques o curacas a los españoles, favores que iban desde hacer que el pueblo indio obedezca a los españoles. Los favores que ellos recibían a cambio era, por ejemplo, que sus hijos podían recibir educación y salud. Hablemos de la organización social en la colonia. En la época colonial española, las clases sociales estaban claramente diferenciadas. A la cabeza se encontraban los españoles o peninsulares, que habían venido a América con afanes de conquista y colonización. Por debajo estaban los criollos, que tenían la característica de ser hijos de españoles, pero con el pequeño detalle de que habían nacido en América. Por otro lado estaban los mestizos, que eran una mezcla tanto del español con un indígena y como resultado de esto, el mestizo. Por debajo estaban los indígenas, que eran los originarios de América, y los negros, que habían sido traídos desde el África en condición de esclavos para ser explotados en las minas del Cerro Rico de Potosí. Se dará también un mestizaje dentro de los negros. Por ejemplo, el español, que hubiera tenido como resultado de una relación con una negra o un negro, dará como resultado al mulato. Por otro lado, el negro que hubiera tenido una relación con una indígena dará como resultado al llamado sambo. Con respecto a la organización económica en la época colonial, fue la minería la base de la economía. Dos fueron los centros mineros más importantes. Una en México, ubicada en el norte, y otra ubicada en Charcas al sur, con la explotación del mineral de la plata en el Cerro Rico de Potosí. La minería. Las minas eran regalías, es decir, eran de propiedad del rey, aunque particulares también podían explotar el mineral. A pesar de que dentro de la actividad económica, los españoles también se dedicaron a la agricultura y a la ganadería, pero esta ganadería y agricultura estaba basada en el repartimiento de tierras, y una ganadería que se diversificó gracias a la variedad de especies animales comestibles que llegaron desde Europa. Entre ellos podemos mencionar al cerdo, a la gallina, a la vaca, a la oveja y otros más. En el tema de la industria, esta no va a alcanzar un gran desarrollo, puesto que la industria lamentablemente tenía una gran competencia, la industria europea. Sin embargo, existieron ciertos talleres textiles ubicados aquí en América. Nos estamos ya refiriendo a los llamados obrajes. En estos obrajes o talleres textiles se confeccionaban bayetas o tocuyos. En el ámbito del comercio, la corona española impuso un monopolio comercial entre las colonias y España. Este monopolio estaba administrada por la Casa de Contratación de Sevilla. Como les había adelantado ya, solo a través de la Casa de Contratación de Sevilla podían salir y llegar los barcos cargados de América a España y viceversa, de España a América. Se dan tres figuras muy importantes que ustedes deben de tomar en cuenta y también deben de diferenciar. ¿Qué era la encomienda? Fue una institución socioeconómica que establecía la servidumbre de los indígenas a los señores españoles, a cambio de que estos señores españoles les dieran protección, educación y comida. Eran un grupo de indios entregados bajo la protección de un español, es decir, se repartían a los indios. Por otro lado, la repartición se basó en repartirse tierras. ¿Quiénes se repartieron la tierra? Los españoles, que se hacía después de conquistado un territorio. Es así que van a surgir grandes extensiones de cultivos de café y de algodón, que por cierto eran cultivados por los indígenas de la encomienda. Por otro lado, la mita fue implementada como un sistema de trabajo obligatorio y forzado, que iba desde los 18 años de edad hasta los 50. Fue establecida la mita durante el gobierno del virrey Toledo. A pesar de que la mita ya existía en la época de los quechuas,
Esta mita en la época de los quechuas tenía la característica de ser el trabajo obligatorio para el bien de toda la comunidad. Sin embargo, aquí, en la época de los españoles, la mita adquiere otro sentido u otro concepto, en el cual ahora el indígena será obligatoriamente llevado a trabajar a partir de sus 18 años hasta los 50 para el español o en beneficio de los españoles o la corona española. Los impuestos coloniales más importantes que se pagaban en esa época eran el quinto real, que era la quinta parte de la producción minera, es decir, el 20%, el almaforifazgo, que era el impuesto de aduanas, la alcabala, que era el impuesto por la compra y venta de productos, el estanco, que era un impuesto que se pagaba principalmente por jugar juegos de azar, consumir bebidas, fumar cigarros, el diezmo, que era la 10ª parte de tu salario o de tus ganancias dirigido hacia la iglesia, la veintena, que era por tener una gran cantidad de ganado y tenías que pagar por eso, y la nata por el hecho de cumplir alguna función pública que representaba que tú llegases a tener algún título principalmente académico, es decir, universitario. Son los principales impuestos que se pagaban en la época colonial. Es así que terminamos el desarrollo del análisis de todo lo que es el contenido curricular del tema de la colonia, primera parte. Muchas gracias por su atención.